Miguel Cosío, gerente general de América ACB Network, periodista, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan. Mario Pentón, que es editor del portal digital de americatv.com, también muchas gracias por estar acá. A ver, ¿por dónde empezamos? Quiero antes de las imágenes, digamos, oficiales. Estos son un grupo de cubanos de México protestando contra la presencia de Díaz-Canel. Y aquí tenemos a Anameli Ramos, muy conocida, parte del movimiento San Isidro, megáfono en mano. Basta ya de condicionamientos a la libertad. Eso es inmoral. Es inmoral. El que quiera ponerse al embargo que se oponga. Pero no nos pueden condicionar nuestra empatía, nuestra solidaridad y nuestros deseos políticos. Porque eso es inmoral. ¿Qué estamos pidiendo aquí, compadre? Nosotros ¿Qué es lo que estamos pidiendo aquí? legítimos, somos honestos. Por lo tanto, no, punto final. No. ¿Quién es el que está tratando de sabotear la manifestación? Sí, bueno, es un activista de los movimientos estos de puentes de amor. El otro, que está con el pullover. Sí, el que está con el pullover. Es un activista de estos que quieren que se olvide, exactamente como el discurso de Andrés Manuel López Obrador hoy. Olvídense de todo, reconcíliense sin que haya justicia histórica, sin que los criminales paguen por lo que han hecho. Bueno, vamos a ver precisamente, a ver qué piensa Miguel de esto. Andrés Manuel López Obrador, como tú dices, en vez de criticar la intransigencia del régimen de La Habana, yo me sentí regañó a los exiliados. Veamos. También debe ayudar la comunidad cubano-estadounidense, haciendo a un lado los intereses electorales o partidistas. Hay que dejar atrás resentimientos, entender las nuevas circunstancias y buscar la reconciliación. Es tiempo de la hermandad y no de la confrontación. Tú que conoces también México, que viviste allí, ¿qué tenemos que interpretar de esto que dice? Bueno, primero, como hemos comentado varias veces, Andrés Manuel López Obrador es un hombre de muy pocos recursos lingüísticos y a mi juicio mentales, pero este discurso que yo creo que tiene que ver con lo que piensa su canciller Marcelo Ebrard, que probablemente lo veamos como futuro candidato en las elecciones del año 2024 en México y que suspira más bien a ser presidente, yo creo que tiene tres destinatarios, ese mismo mensaje. Por supuesto, uno para el exilio cubano, pero no para el exilio cubano que conocemos aquí, el exilio cubano que se lanza a las calles a protestar, el exilio cubano que está en contra de una redición de la política de Estados Unidos hacia Cuba, donde te doy todo a cambio de nada, etcétera. Es el exilio al que Mario estaba apuntando que son 3, 4 gatos, Carlos Lazo, Edmundo García, Puente de Amor, los que le toque de turno. ¿Existe Edmundo García todavía? Todavía está por ahí, ahora está tratando de hacer una pequeña movida, como dice él. Pero bueno, a lo que voy, los dos segundos destinatarios, que a mí me parece interesante, porque me revela la postura del gobierno de México, ese es un mensaje para el presidente Joe Biden y para la administración norteamericana. Es decir, más adelante cuando hablemos en el programa por qué razón es que Andrés Manuel López Obrador invita en esta coyuntura a Miguel Díaz-Canel. ¿Por qué? ¿Por qué lo invita? Primero, México es el país que tiene la presidencia pro tempore de la Comisión de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC. La CELAC fue fundada en el año 2011, diciembre de 2011, por Hugo Chávez en Caracas, derivado de la reunión del Foro de Sao Paulo. Y básicamente la tesis... Se lo han trasladado a Puebla ahora. Bueno, el Plan Puebla es otra cosa. La CELAC es un organismo que Chávez trató de establecer junto con Fidel y Raúl Castro de una suerte de OEA paralela. Y es un organismo que tiene 33 miembros y que México ha tenido mucha actividad en la CELAC. Entonces, López Obrador invita a Miguel Díaz-Canel a propósito de la reunión de la CELAC que va a ser este sábado. Y en ese sentido le da un papel... O sea, que Díaz-Canel va a estar ahí hasta el domingo. Sí, señor. Por lo menos hasta el sábado. En la reunión hay invitados 17 mandatarios latinoamericanos. Pero a la fiesta de Patrias nada más ha estado Díaz-Canel invitado, ¿no? No solo eso, sino ha sido el único mandatario que yo recuerde que ha hablado
en una fecha tan simbólica en México, el 211 aniversario de la independencia, que además la independencia mexicana dio a pie con la independencia de casi todos los países latinoamericanos en 1810, y lo invita como orador principal, incluso habla antes que él en ese desfile. Es decir, eso para mí es insólito. Ya ha hablado Felipe Calderón, ayer Mario habló con nuestro buen amigo y ex canciller Jorge Castañeda, que dijo una frase que se la dejo a Mario que la repita después, pero lo que yo creo que es el tercer mensaje que hay que entender es lo siguiente. Es decir, México y Estados Unidos pasan en este momento por una relación muy particular. Número uno, tienen un grave problema migratorio, no solo de mexicanos, sino de centroamericanos que ni Kamala Harris, a pesar de que Biden le dio la tarea, lo ha podido resolver. Número dos, acaban de firmar hace relativamente poco el Tratado de Libre Comercio, pero dentro del Tratado de Libre Comercio de esta versión tienen un problema con la industria automotriz. México acusa a Estados Unidos de que no cumple ciertos requisitos y criterios en materia de las reglas automotrices. Número tres, por primera vez, México y Estados Unidos, después de casi 4 años, se han sentado a renegociar la relación económica de alto nivel. Es decir, en la presidencia de Trump, durante la presidencia de Trump, esto fue congelado en parte por el tema migratorio. Y número 4, y para mí lo más importante, Andrés Manuel López Obrador quiere ocupar, o ya ha ocupado, el papel, pongámoslo así, de liderazgo que tuvo regionalmente para la izquierda, primero que todo Fidel Castro, después como alumno destacado Hugo Chávez, porque ya sabemos que Daniel Ortega en Nicaragua es más apagado que una vela de un solo pavil. Y yo creo que en esa relación el plan de la izquierda latinoamericana es dividirle a Estados Unidos, a esta administración de Biden, América Latina en dos. La América Latina de los países izquierdistas, estamos hablando de México, mira, ya viste lo que pasó en las elecciones en Argentina, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Perú. Vamos a ver qué pasa en Ecuador. Y en ese sentido, entonces, México, que es el principal socio comercial de los Estados Unidos, se vería López Obrador como el interlocutor ante Biden por el tema de la solución de Cuba. Por ahí va la cosa, ¿no? Yo creo que por ahí va, y él lanza ese mensaje que además es una ofensa no solo a nosotros los cubanos del exilio, no solo a los que se lanzaron en las calles de Cuba, sino al pueblo mexicano. Es decir, México es un país sumamente nacionalista. Cualquier mexicano honra la patria y la bandera como si fuera la última sangre que le quedara en el cuerpo. Hay una cosa que dice Andrés Manuel López Obrador, que sí, que yo también a veces viendo esas conferencias por la mañana dudo de su capacidad. Hizo una cosa tremenda, dijo algo asombroso y yo creo que exótico también. Pidió que Cuba fuera declarada Patrimonio de la Humanidad, pero por las peores razones, vean. El pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad. Y esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia, por su ejemplo de resistencia. Y pienso que por esa misma razón debiera ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Numancia, esta ciudad que quedaría en la actual España, ¿no? Celtíbera, que se suicidaron antes de entregarse a las sucesivas invasiones romanas. Toda una locura, no sé. Claro, son los mitos de la propaganda castrista, que se ve que a este hombre pues se lo han ido dando, dirían los mexicanos, en la compota se la dejan. En la compota o a todo con el dedo ahí, bueno, en fin. Yo creo que con los analistas con los que estuve conversando, ¿qué significa todo esto? En primer lugar, los analistas me dicen, mira, Andrés Manuel López Obrador necesita estar contento, necesita mantener contenta a la base izquierdista dentro de su propio partido, Morena, que sufrió un varapalo tremendo en las elecciones legislativas de México, pues es un partido de izquierda. Y entonces, de esta manera, trayendo a Díaz-Canel, de alguna manera respaldan, y eso en las universidades mexicanas es muy común, todo este tema del marxismo, etcétera. Como no lo han vivido, pues ellos lo estudian y creen de que todo es una maravilla. Bueno, entonces, primero, es un mensaje hacia el interior. Sí, mantenemos la política marxista.
La realidad es que más neoliberales no pueden ser, más la economía sigue siendo capitalista, etcétera, pero bueno, por ahí va. Segundo, hay una visión específicamente de AMLO que se refleja en aquella política de él de abrazos, no balazos. ¿Qué está haciendo con las mafias mexicanas? Abrazos, no balazos. Entonces, incluso llega a decir de que en las elecciones se portaron bien. Es decir, cómo un delincuente se porta bien. O sea, esa es la mentalidad del presidente de México en este momento. Entonces, que se esté reuniendo con un grupo criminal, que es el gobierno de Cuba, que eso es lo que es, pues no me extraña para nada. Y luego hay algunos analistas que dicen, detrás de todo esto hay cierto interés en restablecer un deshielo y que aparezca México como un mediador. Lo mismo que está pasando con Venezuela. ¿Dónde está la oposición venezolana? Se está sentando en México, justamente en el México de AMLO, con el gobierno o el régimen de Nicolás Maduro. ¿Y qué está ganando la oposición venezolana con esto? Bueno, pues según mi juicio muy poco y según la mayoría de los expertos, pues muy poco y perdiendo la AMLO se ve como político. el nuevo Lula. O como el nuevo Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Pero Carlos Salinas de Gortari Que fue mediador con Clinton. Fue mediador con Clinton, pero Carlos Salinas de confesó Gortari... en su biografía. Sí, pero Carlos Salinas de Gortari primero fue un reformista en todo el proceso de privatización en México. Segundo, Reformista tenemos que hacer hizo ahora. grandes reformas en un par de artículos en la Constitución mexicana que nadie había tocado en la historia De México. irnos a unos comerciales. Y cuando